foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common. Pues estamos en el Faradio. Hoy tenemos una conversación sanitaria, la verdad es que muy interesante. Tenemos con nosotros a Antonio Jiménez, que fue jefe de neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Muy buenas, Antonio. Hola, buenos días. Bueno, te tenemos aquí en el Faradio porque sí es verdad que en últimas fechas, últimas semanas, meses, y bueno, ya de incluso hace años que venimos hablando de una cosa que se llama Cohorte Cantabria, que ha querido tener una serie, bueno, decenas de miles de voluntarios en Cantabria para que aporten, bueno, se hagan análisis y tener una serie de datos médicos, pero no sabíamos en origen para qué servía tener esos datos médicos. Cuéntanos un poco cómo has visto tú todo este tema de Cohorte Cantabria. Bueno, Cohorte Cantabria efectivamente es un proyecto del IRIBAL. Significa que es un proyecto en el que interviene Valdecilla y la Facultad de Medicina, que están en el IRIBAL, con patrocinio público, no privado, que intenta, o ha conseguido ya, desde el año 21 a ahora, nada menos que superar los 51.000 voluntarios. Uh-huh. Para que nos hagamos una idea de lo que esto representa respecto de otras cohortes, la otra cohorte que hay en España, la catalana, empezó en el 14 y ha conseguido 20.000. 20.000. Cantabria está tan identificada con Valdecilla, IRIBAL y Valdecilla para la gente es lo mismo, Uh-huh. Que si les dicen que colaboren en un proyecto de investigación, no lo dudan, lo mismo que pasa con las donaciones de órganos. Tenemos los cántabros una relación con Valdecilla que pocos lugares del mundo se tiene igual. Es una verdadera identificación en su historia, en sus objetivos, en su forma de trabajar, y la gente colabora. El proyecto tiene una voluntad ambiciosa de recopilar datos de todo tipo, de historia clínica, de antecedentes laborales, personales, estilos de vida, sexo, edad. Afecta a un grupo de 40, 70 años, con los 51.000 que llevamos en la cohorte. Eso representa más o menos el 20% de esa población, que es muchísimo, y se puede decir que es la cohorte poblacional quizá más ambiciosa hecha por un grupo, como es este caso del IRIBAL, en el sur de Europa. La catalana tiene 20.000, como acabamos de ver. Hay un proyecto del que luego sí que, si hay tiempo, hablaremos, que es el proyecto IMPACT, que tiene una base diferente. Ha empezado en las 17 comunidades autónomas con un piloto en 2 o 3 previas, pero donde está también Cantabria. Tiene su base en centros de salud, una dirección diferente, está dirigida por el Instituto de Salud Carlos III, bajo el patrocinio del CIBER, el Centro de Investigaciones en Red, el CIBERRED. Y ese intenta conseguir una base poblacional genómica de 200.000. Eso tiene En toda España. En toda España. Eso tiene una ambición extraordinaria, pero claro, una base de todo el país. Colabora Cantabria también, y ya hay unos cuantos cántabros que a través de sus centros de salud están siendo llamados para trabajar ahí. Pero volvemos a Cohorte. Cohorte ha conseguido 51.000 con un propósito de tener juntos todos los datos sanitarios de voluntarios que cumplan esas condiciones y con muestras de sangre que se almacenan en el biobanco del IRIBAL, para congeladas, ultracongeladas, para posteriores análisis fundamentalmente genómicos. ¿Y esto qué es? Pues es coger el genoma de cada participante, analizarlo y ver qué variantes tienen en sus exomas, que es la parte del genoma que codifica proteínas. El exoma codifica los exomas de estos voluntarios
y los pone en relación por procedimientos de bioinformática muy sofisticados con toda esa serie de datos acumulados de cada persona. Y mira a ver si alguna variante genética se expresa en alguna enfermedad o hace que determinada enfermedad que es común, como por ejemplo la diabetes, produzca en unos casos ceguera y en otros no, en unos casos insuficiencia renal y en otros no. Es decir, uniendo todos estos datos, que son miles, con el genoma se pueden sacar conclusiones que predigan, una vez hechas estas correlaciones, que predigan por dónde puede ir la salud de una determinada persona antes de que se desarrolle la enfermedad. Por tanto, se hace una medicina predictiva, una medicina de precisión, se pueden adelantar acontecimientos que ahora es algo imposible de hacer en este momento. No es España la única que está en esta pelea. En Europa hay un proyecto de 1 millón, más de 1 millón de genomas, donde también interviene España. Impact, parte de sus datos, de sus voluntarios, se los da a esta cohorte, porque en Europa hay el proyecto de tener el genoma de más de 1 millón de europeos, todos con la misma intención. Tenemos la posibilidad de analizar el genoma, tenemos la posibilidad de ver si hay alguna variante que prediga con tiempo la aparición de determinada enfermedad para poderla prevenir. Eso sería fantástico. Tendría unas consecuencias de salud extraordinarias. Esto es lo que pretende nuestra cohorte Cantabria. Y ahora el problema es que, para sorpresa de todos, esa explotación de datos se hace en un laboratorio privado norteamericano, que se llama Regeneron Pharmaceuticals. Y ahí está la polémica. Claro, porque ya llevamos unos años acostumbrados al uso de Internet, a que tú entras en una web y te pregunta si las cookies sí, si las cookies no, qué datos puedes ceder tú cuando firmas un contrato con una aseguradora o con, bueno, simplemente con quien te proporciona el Internet que tienes en casa, ¿no? Pero claro, cuando ya hablamos de datos de salud, evidentemente estamos hablando de algo muchísimo más delicado. Entonces, la primera pregunta la terminé diciendo que en un principio no teníamos el conocimiento de que un proyecto que parecía algo realmente interesante como Cohorte Cantabria pudiese acabar teniendo una finalidad de que haya una empresa privada que ni siquiera es de aquí y que pueda tener el acceso a todos los datos recopilados. Claro, ¿con qué fines? Bueno, en principio, nuestros responsables políticos y técnicos de cohorte lo que dicen es que lo que se manda, o que lo que se quiere mandar, mejor dicho, porque todavía esto está en proceso de negociación, lo que se quiere mandar son datos que se llaman anonimizados o pseudonimizados. Anonimizados significa que lo que se manda es imposible de relacionarlo con un nombre concreto. Pseudonimizados, que lo que se manda se puede relacionar con un nombre concreto, pero eso está en una base de datos aparte a la que solo tiene acceso el propietario, en este caso el IDIVAL, ¿vale? Nos dicen que se mandan así. ¿Cuál es el problema? Las personas que han participado como voluntarios en el proyecto han hecho un consentimiento informado que hay que leer despacio, tiene varias páginas. Es exhaustivo. ¿Por qué es exhaustivo? Porque Europa y también España, que ha traspuesto la ley, el Reglamento General de Protección de Datos en los temas sanitarios, es muy quisquilloso, muy puntilloso. Y hay que cumplir una serie de condiciones. El consentimiento informado se da para un determinado uso de los datos. Se dice en el consentimiento que un posible uso de esos datos es la explotación científica
de los mismos. Claro, si se está haciendo un proyecto de investigación, es natural que figure como uno de los fines investigar, porque para eso se hace. Vale, eso está claro. No se dice que esa investigación puede tener fines comerciales. Ujú. No se dice en ningún momento. Tampoco se niega. Entonces, es un tema al que quien manda los datos a una empresa privada, como nuestras autoridades y los jefes o responsables técnicos o científicos de cohorte, se pueden agarrar. Oiga, usted ha afirmado que consiente que esto se utilice con fines científicos. Regeneron es un líder mundial en investigación genómica farmacológica. Ujú. Y lo va a hacer con toda garantía de ética, etcétera. ¿Vale? Pero en ningún caso usted me dijo que eso se iba a hacer. Es decir, lo que la mayor parte de los expertos en bioética estarían, eh, yo diría que dispuestos a suscribir, menos los actuales responsables de cohorte, es que para un uso como el que se quiere dar en un laboratorio privado farmacéutico, habría que hacer un nuevo consentimiento informado. Ujú. Informar claramente y con todo detalle a todos los miembros del participantes en cohorte de cómo se van a usar esos datos, con qué fines, con qué retornos, qué vamos a ganar con esa colaboración. Si esa empresa publica trabajos de investigación, nosotros vamos a participar como IDIVAL en ese proyecto de investigación que va a aparecer en una serie de revistas. Si hay una patente de un fármaco nuevo, esa patente nos va a representar beneficios. Ujú. ¿Qué retornos vamos a recibir? En definitiva, Regeneron es una empresa multinacional, potentísima, que gana muchísimos millones, tiene muchísimo poder. Su accionista mayoritario, te sonará, es BlackRock. Ujú. BlackRock, accionista mayoritario del Banco de Santander, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, estamos hablando de un monstruo que va a ganar no con nuestros datos, ni mucho menos, porque está manejando datos de medio mundo. Por ejemplo, la cohorte de Reino Unido, me parece que son 100.000 o muchos más que cohorte contable. Tiene ya 2.700.000, es que son más secuenciados. Ujú. Patentes para dar y tomar y fármacos, un montón. Es decir, va a ganar dinero con nuestros datos, seguro. Y a nosotros, eso hay que explicárselo a los miembros voluntarios de cohorte para que, de acuerdo con esa información, tomen una decisión informada. Ujú. Eso no se ha hecho. No se hizo al principio y no se ha hecho ahora. Ujú. Se dice que todo es ético, pero lo que no se dice es a cambio de qué le cedemos los datos, porque lo que nos han dicho es que se los cedemos gratis, Ujú. que cada uno va a correr con sus gastos, pero con la explotación de esos datos, el retorno nuestro, ¿en qué va a consistir? Ujú. En datos escritos, en datos de un proyecto de investigación diciendo este es el exoma de fulanito, tiene estas variantes. Pues eso se puede hacer aquí. Es decir, bueno, Eh, en eh, definitiva, habría que hacer un nuevo consentimiento con toda esta información que mm. no se ha hecho y había que informar de una manera muy clara y muy extensa a los voluntarios de cohorte. Mm. Desde luego, Antonio, es que tal como lo explicas, por dar un ejemplo que sea muy, muy sencillo de entender, es como si me dices que empieza un partido de fútbol y en el minuto 50 te dicen que ya no existe la regla del fuera de juego y un equipo puede empezar a jugar con 13 en vez de con 11.
algo así. Es decir, las reglas se han cambiado al final. Mm, Y aunque yo no tengo duda que la anonimización y la pseudonimización se va a hacer, seguro, porque es que si no van a la cárcel. Eso es un delito. claro. Fíjate tú, el acceso a una historia clínica del hospital nuestro, de cualquier hospital, por un médico, por un sanitario, cuando accede a una historia clínica de un paciente que no es suyo, ya está cometiendo un delito. Mm, Fíjate a qué nivel están mm, las cosas. De manera que eso hay que darlo por supuesto. Se va a anonimizar o se va a pseudonimizar los datos, seguro. mm. Pero no ese es el problema. El problema es que se ha hecho un consentimiento informado que no incluía la cesión de datos a una empresa farmacéutica, por muy maravillosa que sea. Ujú. Bueno, la cuestión es que uno de los argumentos a los que se alude en este caso, pero muy habitualmente, y yo creo que lo hemos escuchado por parte de Consejería ahora de Salud, antes de Sanidad de Cantabria, es que es la necesidad de tener una colaboración público-privada, porque solamente con lo público no se puede acometer todo lo necesario, por ejemplo para un proyecto como este. ¿Tú crees que esto es realmente así, Antonio? Pues una de las cosas que más me han dolido es oír esto. Ujú, Y oírselo no ya, quiero decir, a personas fuera de la profesión, a científicos. Les he oído decir que fuera de la industria farmacéutica que representa Regeneron en los ámbitos académicos, esto no se puede hacer. Bueno, pues es que resulta que en Cataluña, está aquí al lado, en Cataluña hay un Centro Nacional de Análisis Genómico y un Centro de Regulación Genómica que son públicos, ujú, ¿vale? Que se han financiado con fondos del gobierno y con fondos de la Generalitat, que que disponen del equipamiento para procesar datos masivos de genomas, las máquinas Illumina que tiene Regeneron. El Centro Nacional de Análisis Genómicos de Barcelona tiene 12 de esas máquinas. Cada una de ellas puede procesar 8 genomas al día. Cada una de ellas está haciendo unos 350 proyectos de investigación. ujú, Tiene una base de genomas ya de miles analizados. Publica en las mejores revistas del mundo. Es pública, es pública. Está en colaboración con el Germán Trias y Puyol y su centro de investigación de Karl Rutti, y colabora con el genoma que, que ha sacado adelante Karl Rutti, o sea, el Hospital Germán Trias y Puyol, una especie de Valdecilla catalán, con perdón de Valdecilla, porque no se pueden comparar. ujú, No que sea malo, Karl Rutti, no, no, ojo, Germán Trias y Puyol es un gran hospital asistencial, pero no tiene la dimensión emocional para los catalanes, emocional, sentimental, histórica, que tiene Valdecilla para los cántabros. ujú, No así su poder científico y tecnológico, que es muy alto, muy alto. Pero si ellos lo pueden hacer, nosotros también. Pero ahora no podemos. Bueno, por ejemplo, el consejero ha dicho, lo ha dicho el consejero, eso ya no son los técnicos, que aquí no hay capacidad de computación, porque tantos datos requieren casi computación cuántica, y que eso solo está al alcance de Regeneron, Estados Unidos, y China. Textualmente, cito textualmente. ujú, Y China está fuera de la ecuación. Vale. Pues resulta que en España tenemos la red de supercomputación, o una de las redes más poderosas, probablemente la más poderosa de Europa. Hay 11 nodos de supercomputación, 11 en España. Primero en Barcelona, el Mare Nostrum, que es un monstruo, ujú, que tiene capacidad para procesar centenares de petaflops, es decir, números positivos o negativos con decimales del orden de 10 elevado a la 15 por segundo. 1.000 millones, 1.000 billones con B ujú, por segundo. Y tiene más de 3.000 núcleos que hacen esas cosas.
Es un monstruo. Pero es que resulta que otro de los nodos está aquí, en el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, ahí al lado, a 10 minutos de donde vive el consejero. Y dice que no tenemos capacidad de computación. Eso lo ha dicho el consejero. Y esto a mí me duele profundamente, porque ¿cómo se puede decir eso? O está engañando, o es un ignorante que no merece estar en ese puesto. Yo, Y además, además, Antonio, te añadiría incluso lo contradictorio que es, ¿no? Porque cada vez que el IFCA participa, del IFCA hemos sacado en el Faradio un montón de noticias por proyectos en los que colabora a nivel español, a nivel europeo, a nivel incluso mundial. Y cada vez que eso ocurre, escuchamos a alguien del gobierno, y me puedo referir al gobierno de Cantabria de ahora o a los anteriores también, y salen rápidamente a sacar pecho por decir, aquí tenemos el IFCA que es capaz de hacer esto. Pero sin embargo, después eres el primero que de alguna manera tira piedras contra eso, ¿no? no lo entiendo. Es algo inexplicable, porque además son... eh, es que no me gusta utilizar palabras gruesas y no me sale una alternativa a mentir. Es decir, dicen cosas que no se atienen a la verdad y que son muy fáciles de comprobar. En la época de Internet y de la inteligencia artificial, haces una consulta y en menos de un minuto te dice lo que hay en computación en Europa, en España, en el mundo. Es decir, es muy fácil. Bueno, vale, ¿qué no tenemos en Cantabria que tienen los catalanes? Es verdad que no tenemos lo necesario para sacarle todo el jugo a la cohorte y al genoma, porque no tenemos procesadores de genoma. No tenemos esas máquinas que tiene el Centro Nacional de Análisis Genómico, ¿vale? Pero los catalanes lo han hecho porque hicieron un plan no de 2, 3, 4 años, hicieron un plan a 10 años. Y ahí han hecho una inversión, ojo a lo que voy a decir, lo puedo demostrar con datos, con menor en coste anual de lo que Cantabria le va a pagar a Santa Clotilde cada año. Con 16,5 millones de euros se monta la estructura que tienen los catalanes. En 3, 4 años tenemos un centro de análisis genómico que sería un centro que atraería inteligencia, proyectos de investigación de todas partes, como hacen los catalanes. Desarrollaría el talento que hay en la UNICAM y en el IDIVAL. No tendríamos que depender de ningún laboratorio extranjero, sacaríamos nuestros propios proyectos adelante, como digo, insisto, están haciendo en Cataluña. Es decir, de verdad, duele comprobar lo que nos estamos perdiendo con el potencial que hay. No tiene explicación. Y hemos hablado de cohorte y tú nos hablas de impact. Esto es una cosa a mayor escala, esto ya depende de ministerio y no consejería, vienen fondos europeos. Y has dicho antes, Antonio, lo de la recopilación de datos por centros de salud. Y esto, evidentemente, sin desmerecer a Valdecilla, pero parece algo, por lo menos suena a más descentralizado y más cercano al ciudadano. ¿Es así? Y es así. Aquí en Cantabria están, no recuerdo los de memoria, pero te lo puedo mandar. Hay unos cuantos centros de salud, 3 o 4, que están en el proyecto y tienen un responsable o 2 en cada centro de salud, que son los encargados de ponerse en contacto con personas a las que se llama. No es un asunto que puedas tú ir ofrecerte, ¿no? Hay que cumplir unas condiciones de edad, etcétera, para hacer un muestreo. Y allí se les explica cuál es el proyecto, se hace un consentimiento informado, como se ha hecho en corte, se sacan datos de historia, se sacan muestras de sangre para tener también análisis genómico, y todo eso está dirigido por el Instituto de Salud Carlos III, que es una institución pública, académica, y dirigido por el Centro de Investigación en Red, por el Ciberred. Otra institución pública, académica, que se encarga de organizar y coordinar multitud de
investigaciones en el campo de la biomedicina, en Ujú. respiratorio, en genómica, en cáncer, en un montón. Y esta cohorte, IMPACT, pretende tener datos genómicos de 200.000 españoles Ujú. en un plazo de tiempo de años. Esto no se hace en 2 días. Se presentó en Cantabria, esto es una cosa interesante, en el 2023. Asistió a la presentación nuestro consejero de salud. Se habló en esa presentación de lo maravilloso que iba a ser poder colaborar cohorte Cantabria con IMPACT. Ujú. Se volvió a presentar cohorte IMPACT en Valdecilla el 5 de febrero de este año. El aula, el salón de actos de Valdecilla estaba lleno. Y allí se habló de IMPACT y se invitó explícitamente a que cohorte colaborase con IMPACT. Tienen diseños distintos, ¿vale? Las edades no son las mismas. Probablemente los objetivos no son los mismos. Pero hay cosas que son comunes. Ujú. Genoma. Sea el origen cual sea y sea el fin el que sea, el genoma está en los dos. Ujú. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo en cuenta esto y que IMPACT se va a procesar con la infraestructura que tenemos en Cataluña, que es pública? ¿Cómo es posible que conociendo esto, esa petición de colaboración que se ha pedido, que ya se ha hecho en el 23 y ahora en febrero del 26, nuestras autoridades se lleven cohorte a América, a Ujú. Estados Unidos? Además ahora, con el lío geoestratégico que tenemos montado entre Europa y Estados Unidos, Ujú. que en cualquier momento el loco de la colina que hay allí manda a hacer puñetas las relaciones con Europa o con España, que hay un señor que le lleva la contraria y no quiere seguir sus designios guerreros. Es Ujú. decir, desde ningún punto de vista se entiende la decisión que se ha tomado. Ujú. Bueno, yo desde luego no la entiendo. Yo quizá, Antonio, me lo he podido perder, pero al consejero de salud o en general al gobierno de Cantabria le he escuchado hablar de cohorte Cantabria varias veces, pero de Impact a mí no me suena. No, no. Ahí está, bueno, vamos a ver, yo tampoco le he oído hablar de impacto, pero hay registros, está en la hemeroteca. Quiero decir, esto se puede consultar. Yo lo he leído hace nada. Para preparar esta entrevista me he leído cosas Ujú. y me he leído con fotografías del señor consejero en el 2023, hablando de esto y de la maravilla que sería que colaborasen cohorte Cantabria Impact. Por cierto, Gemma Igual, nuestra alcaldesa, también dijo que iba a animar a la gente, a los ciudadanos, a que colaborasen, porque era una maravilla. ¿eh? Lo conocen perfectamente. Ujú. Y a pesar de esto, han tirado, digamos, por la calle en medio de la industria farmacéutica privada. Hay una explicación, solo una. A ver si te convence. Porque a mí, que me ofrece dudas, como hay que entender las cosas, porque si no, todo tiene que tener un sentido, si no, es decir, tiene que tener algo que explique lo que han hecho. Ese algo yo creo que está contenido en documentos de este gobierno como el Plan de Salud 2024-2029. Y es colaboración público-privada, colaboración público-privada. Lo repiten, lo repiten, lo repiten. Y entienden colaboración público-privada, cederle a la privada lo que podíamos y deberíamos hacer en la pública. Por ejemplo, Cohorte Cantabria. Ujú. Por ejemplo, tienen la idea de hacer un parque científico, tecnológico, sanitario en los terrenos que deje la residencia Cantabria y ahí ese centro quieren que lo haga la iniciativa privada. ¿Quién sabe? Tal vez Regeneron, Ujú. como primer paso, tras haber hecho la prueba de mandarle los datos a América,
mira qué bien nos ha ido, pues ahora instalo el campus de investigación privada en donde está ahora la residencia Cantabria. Es decir, lo que yo entiendo, para no volverme loco, es que estas decisiones que se están tomando, que no tienen lógica, la tienen desde la perspectiva de entregar a la privada todo lo que hasta ahora ha sido público. ¿Vale? Sanidad, educación, tanto universitaria como primaria, ¿vale? Bueno, digamos, el sumum de la privatización está en Estados Unidos. Hasta el ejército, la inteligencia, la sanidad, todo es privado. Y entonces hay fuerzas políticas a este lado que se identifican con esa forma de concebir la sociedad. Todo privado. ¿Vale? Entonces, si este es el concepto que tiene nuestro gobierno de a donde debemos ir en asistencia sanitaria, en educación, en sanidad, en investigación, se entiende lo que han o quieren hacer con Cohorte Cantabria. Porque si no, no tiene explicación. No se puede entender. Para entender aún más las diferencias entre Cohorte Cantabria e Impact, en Cohorte ya has explicado antes, Antonio, todo el tema de la cesión de datos que al final vemos que se puede producir pese a no estar avisado en un principio. En Impact, ¿cómo funciona lo de la cesión de datos? El proyecto Impact tiene desde el principio una finalidad que es recoger los datos de una forma que se puedan explotar con fines legales, con fines de investigación y con fines legales. Y desde el principio se cuenta con toda una red pública, de centros de salud, porque eso tiene una base en los centros de salud, ¿no? Y luego con un sistema de procesado de la información de genética, digamos, de las historias clínicas, de los datos del laboratorio y de la base genética, se va a procesar en repositorios, en instituciones públicas, como es la que hemos hablado antes, que hay en Barcelona, en Cataluña. Entonces, esa base de datos, que va a ser extraordinariamente amplia, no sé si llega a 200.000, creo que llega a 200.000 personas, va a tener una inmediata aplicación, digamos, pública, ¿no? Entonces, el problema de la cohorte nuestra, la que se ha hecho en el IDIVAL, la que se ha terminado de hacer en Cantabria, se podría integrar al menos en la parte de la edad que no coinciden las edades, ¿no? En las que las dos coincidiesen, ¿no? Entonces, ¿por qué no se han puesto de acuerdo ambas cohortes? Porque yo sé que ha habido contactos entre las dos. De hecho, ha habido una presentación pública de la cohorte que tiene su base en los centros de salud o en el Hospital Valdecilla, y se ha pedido colaboración. Y no solamente no ha habido ninguna respuesta, sino que a continuación rápidamente nos hemos enterado de que se mandaban los datos a Estados Unidos. O sea que no podría pasar, ¿no? En Impact no podría pasar lo que ahora vemos que puede ocurrir con Cohorte, ¿no? Que de repente recurras a una empresa multinacional extranjera a la que le digas, aquí tiene usted el paquete con todos los datos que yo he recopilado. Impact tiene su base en los centros de salud de las 17 comunidades autónomas. Está regulado por las autoridades, digamos, sanitarias de investigación y de asistencia centralizadas, el Instituto de Salud Carlos III, ¿vale? Entre otras,
y digamos que tiene desde el principio una vocación pública, como tiene la europea, la colaboración con Europa. Hay la idea de tener los datos de más de 1 millón de europeos. Y ahí España colabora. Parte de esos datos que forman parte de IMPACT se prestan a Europa para que Europa complete la población de más de 1 millón. Es decir, pero nosotros aquí vamos a explotar, pues no sé si no recuerdo si eran 200.000, creo que por ahí anda, colaborando todas las comunidades autónomas. Es fantástico el proyecto y lo pueden hacer perfectamente. Fíjate, quién lo va a gestionar a nivel informático, etcétera. Sí, el centro que hay en Barcelona, los centros que hay en Barcelona. Y son mucho más datos que los de aquí, ¿no? Entonces, es un proyecto fantástico, que tendrá un desarrollo, ya veremos a ver qué dificultades tiene, pero vamos, el proyecto IMPACT es enormemente ambicioso y alcanzable, digamos, con los métodos, con los sistemas de los que ya tenemos. Además, bueno, también se me ocurre, es que si tú consigues tener a un montón de investigadores, ya sea en Corte Cantabria, si la finalidad fuese pública, o en el proyecto de Impact, precisamente esto significa apostar por algo que escuchamos muchas veces en los discursos, pero luego no terminamos de ver esa traslación a la realidad, que es confiar en la ciencia, ponernos en manos de quien realmente tiene las herramientas de conocimiento para hacer una investigación profunda, para saber cuáles pueden ser los problemas de salud a los que nos podemos enfrentar en el futuro por una cuestión de contaminación, el cambio climático que estamos viendo, que desde luego también es una cosa que puede tener unas consecuencias para nuestra salud, pero si al final tú te pones en profesionales privados, pueden ser muy buenos, pero significa que tus administraciones públicas no terminan de confiar en esa apuesta, ¿no? Y los fines de la industria privada son fines de obtener beneficio de la investigación. Es el fin último de cualquier empresa privada. Hacer investigación por conocimiento, solo por hacer avanzar el conocimiento, no está en los genes, hablando de investigación, no está en los genes de la industria privada, ¿no? La industria privada tiene como objetivo el dar, como se dice, rendimiento a sus accionistas, ¿no? Y la industria de investigación de la que estamos hablando, la norteamericana, la de Regeneron, es una multinacional potentísima, que gana millones y millones de dólares. Y bueno, quiero decir, van a sacar dinero y eso significa que habrá partes de la investigación genómica que no les interesa, que no sean rentables, que salga a relucir algo en la investigación que tenga valor desde un punto de vista sanitario, pero no sea rentable explotarlo. Y eso se quedará en un rincón, porque no merece la pena a una empresa que gana dinero, que se dedica a ganar dinero, explotar algo que le va a afectar a un porcentaje mínimo de la población. Ese es el problema fundamental, uno de los problemas fundamentales que tiene confiar todo a una empresa privada, que tiene ánimo de lucro. Si no hay lucro, no hay investigación. Ellos invierten para ganar dinero. Eso está en sus genes, hablando de genética. Claro, ¿no? claro. Entonces, el proyecto que ha puesto en marcha, que está poniendo en marcha los centros de salud, todas las comunidades autónomas, con la intervención del Carlos III, del Centro de Investigación de Cataluña, de Barcelona, etcétera, tiene un futuro extraordinario. Ahí no hay ánimo de lucro, hay ánimo de avanzar, de conocer. Pero ninguna empresa privada se pone a hacer investigación por conocer. Investiga para ganar dinero. Claro. Y si no lo investiga.
Tengo una última, Antonio, y es que el proyecto Impact, bueno, proviene del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. A mí no me descuadra por el nombre del ministerio, dado que aquí hay que implementar herramientas que el siglo pasado no se utilizaban y que hacen que esto se pueda llevar a cabo de una manera más veloz por la tecnología que puedes implementar. Pero ¿a ti no te parece que un proyecto de este tipo y de este calado que va sobre la recogida de datos sanitarios de la población no debería de ser un proyecto que liderase el Ministerio de Sanidad? Sí, vamos, yo estoy absolutamente de acuerdo con esto que dices, ¿no? No es un tema en el que me haya parado a pensar y a entrar en detalle, pero a cualquiera se le ocurre que si estamos hablando de investigación médica, ¿no? Lo lógico es que estuviera liderada por el Ministerio de Sanidad. Mm, Entonces, hay cosas en el proyecto que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, el Ministerio para la Transición Digital, etcétera, que no es el Ministerio de Sanidad, que ha becado con 1.700.000 euros casi a un proyecto cántabro sobre datos sanitarios que tiene ¿cómo te diría? Tiene un aspecto como de vamos a darle cobertura legal a algo que ya estamos haciendo y que a lo mejor en este momento se podría hasta criticar que fuera legal, como por ejemplo la cesión de datos del, de la cohorte cántabra a una empresa farmacéutica norteamericana. mm, Igual eso no tiene una cobertura estrictamente legal ahora, pues vamos a dársela. Entonces, vamos a hacer un proyecto de investigación, ¿no? Que, aunque sea a posteriori, le dé esa cobertura, ¿no? Eso huele un poco de esa manera, ¿no? El mm, uso, la transformación digital es inevitable. La cantidad de datos que tenemos ahora mismo acumulados en los servicios de salud es extraordinaria. La capacidad de manejo que tenemos ahora, las herramientas informáticas que hay ahora, hacen que haya ahí una riqueza extraordinaria digamos, eh, por investigar, dan ganas de mm. meterse a saco. Es decir, lo que pasa es que hay que hacerlo sabiendo a dónde quieres ir, a quién va a beneficiar esa investigación, con qué retornos, si va a ser un retorno para una industria privada que va a ganar más dinero con esos datos, o va a ser un retorno con trascendencia social para mejorar la calidad de vida, la esperanza de vida de la población. Esas son preguntas muy pertinentes. Y este proyecto, por cierto, se puede leer porque es un proyecto público, está en el Dirival, tú puedes entrar y ver cómo está hecho. Entonces, es un proyecto que eh, tiene una base extraordinaria. Lo que a mí me preocupa son los fines. Ujú. O sea, viendo lo que han hecho con la cohorte nuestra, la de, la de, que se ha hecho en el Dirival, con la colaboración de 51.000 personas voluntarias, ahora mandar a los Estados Unidos. En fin, Bueno, es toda la población de Torrelavega la que ha colaborado con Cohorte, la cantidad de personas que ha colaborado con este proyecto de Cohorte Cantabria daría para toda Torrelavega completa, para toda su población. Y además, Antonio, por terminar, es que me quiero unir expresamente a lo que has dicho al principio de la conversación sobre el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que lo tenemos en Santander. En el Faradio creo que lo hemos dicho un montón de veces. Y ahora, si quieres, expláyate en ello. Aquí te puedes subir a comer un día a Potes, hacerte la ruta hasta Tresviso, te puedes meter en las cuevas del Soplao. Si te gusta el surf, tienes ahí Somo y un montón de playas donde poder hacerlo. Pero creemos en el Faradio, además fervientemente, que la verdadera joya de la corona de Cantabria, sin duda alguna, es el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla, porque además todos tenemos experiencias o de haber ido allí a hacernos pruebas o un familiar que has tenido ingresado. Y además es que todo el mundo que pasa por allí, o prácticamente todo el mundo, te dice la gran atención que han tenido en el hospital, la profesionalidad del personal que trabaja en el hospital y que desde luego es algo que si no cuidamos ni siquiera eso, ¿a dónde podríamos avanzar como sociedad sin nuestra Valdecilla? Esto, desde luego, sin hacer de menos ni a Sierra Llana, ni al Tres Mares, ni al Hospital de Laredo, por supuesto, pero esta es la sensación que nos ha quedado desde hace ya mucho, mucho tiempo, Antonio. Bueno, la historia de Valdecilla está muy ligada a Cantabria, claro. No, yo no soy cántabro, pero vine aquí hace ya más de 50 años y vine a un hospital que estaba eh, muy decaído, muy decaído. Pero heredaba o quería revitalizar lo que fue el viejo Valdecilla. La historia de Valdecilla yo me la estudié, he publicado un libro sobre la biblioteca marquesa de Pelayo y he tenido hasta, cuando fui director de Valdecilla, me carteé con el marqués, con el que entonces, que ya era muy mayor, que era el heredero del Primitivo, del fundador del Hospital de Valdecilla. Tengo mucho cariño en la historia del hospital. Eh, pero la sanidad cántabra ha ido creciendo, no solamente con el Valdecilla que se revitalizó y ha pasado por muchos avatares que todos conocemos aquí. Luego han nacido otros hospitales que tienen profesionales magníficos, que trabajan estupendamente y que cubren las necesidades de la población en Torrelavega, en Laredo, ¿no? Es decir, no, Valdecilla tiene algo que no tiene en Torrelavega o Laredo, y es ese, esa conexión con la historia, ¿no? Con el viejo Valdecilla, que es un nombre que le acompaña al hospital ya de por vida, claro. Esa unión que hay entre los cántabros y su Valdecilla, pues, pues no lo puede tener ningún otro centro, aunque sus profesionales no le tengan nada que envidiar a los que tienen Valdecilla Hospital, ¿no? Pero la historia de Valdecilla es extraordinaria y siendo, como yo he sido, director médico de Valdecilla y jefe de un servicio como neumología, lo que a mí me duele es lo que están haciendo últimamente con nuestro hospital y no es de ahora. En el 2014, cuando sucedió aquella catástrofe que se hundió la parte oeste de la residencia, lo que ahora es trauma, que ya ahora se llama el 2 de noviembre, y hubo aquel accidente terrible, y bueno, se montó todo un movimiento de político y económico y de profesional para ver qué se hacía y se decidió revitalizar el hospital. El hospital estaba muriéndose entonces. Se cayó el edificio y afortunadamente, y con perdón, aquellas muertes sirvieron para que el hospital renaciera, ¿no? Pues se le estaba dejando morir porque era un hospital privilegiado en una comunidad pequeña donde el resto de las comunidades españolas nos miraban con envidia. Pero si sois 500.000 habitantes, si Vallecas tiene 700.000, ¿dónde vais con un hospital así? Entonces, desde un punto de vista, digamos, lógico, desde una centralidad geográfica como Madrid, yo era director médico cuando iba al ministerio, al INSALUD, a negociar cosas, es que no me pegaban porque era muy alto, pero les veía con ganas de decir, pero ¿tú de qué protestas? Si Albacete mira lo que tiene, si Ciudad Real mira lo que tiene, si Toledo mira lo que tiene. Entonces, vale. Y yo les decía, sí, pero ya está. Valdecilla ya está, ya es un hecho. No se trata de hacer algo de la nada, porque no tendría sentido. Pero si ya está, ¿por qué lo vais a destruir? Cuesta más destruirlo que mantenerlo. Si ya está en marcha, si es una máquina que funciona con muy poquito carbón, ya está lanzada, mantengámosla. Esa era la defensa de Llamazares, que el hombre duró en la
en la dirección del hospital, lo que duró, porque se mató en aquel accidente de Aviaco en Madrid, pero las siguientes y los siguientes y los anteriores. Llegó una generación de médicos jóvenes, entre las cuales estaba yo, que nos identificamos con la idea del Marqués de ofrecer una medicina de calidad. Y se montó con el empuje de un montón de gente joven, muy bien formada, en muchas partes de España, y con esa idea romántica del Marqués, ¿no? que era uno adelantado en su tiempo, de dar a la población, de darle una sanidad de primer nivel, se montó un núcleo humano y técnico de un nivel acojonante, con perdón. Siempre escapaba. Era impresionante ver la energía que había ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? En el 2014, después de las obras que no terminaban nunca, cuando se derrumbó la fachada oeste del ahora llamado 2 de noviembre, el actual consejero de Sanidad, que era entonces director gerente de Valdecilla, se le ocurrió la idea de privatizar las obras, a cambio de la gestión de lo no sanitario. 30 servicios no sanitarios a gestión privada. Ferrovial se encargó de aquello. Curiosamente, 2 de los hijos del que entonces era gerente del hospital terminaron trabajando en Ferrovial como ingenieros. No sé, es decir, algo tendría que ver aquel regalo que se le hizo a Ferrovial. Y desde entonces, eso ha sido una fuente continua de conflictos. Continua. No hay más que ver, cada 2 por 3 hay un lío porque Ferrovial no quiere mantener esto o mantener lo otro. Es decir, la gestión privada de algo, aunque no sea sanitario, es una fuente de conflictos. La doble gestión ha generado un continuo follón para mantener el hospital en marcha y todavía hay recursos, y estamos en abogados y en juicios y en reclamaciones. Eso fue en el 2014. Pero no contento con eso, ahora va nuestro actual consejero, entonces era el gerente, ahora subió, le ascendieron, probablemente por eso, le ascendieron a consejero. Ahora se le ocurre la idea de privatizar también lo sanitario y le manda una parte importante, muy importante, del trabajo sanitario a Santa Clotilde. Eso es la última. Es decir, ya no es lo no sanitario. Como no ha pasado nada, ahora vamos a meternos con lo sanitario. Es decir, la tensión de llevarse a lo privado todo también está presente aquí. Lo hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, no se quiere que lo público funcione como público. Está de moda. Lo americano, para lo malo, también está de moda. Entonces, no quiere una sanidad pública ni una educación pública. Bueno, entonces, vamos a ir privatizando. Esto desde También, luego que nos daría para un montón, Antonio. Pues además esto ya lo hemos hablado muchas veces en el Faradio también. El tema ferrovial, lo sanitario, lo no sanitario. Y ahora, evidentemente, lo de Santa Clotilde, que esto sí que estamos en algo incipiente, pero que va a durar un montón de tiempo. Así que... fíjate tú, un convenio por 20 años. 16 ampliable a 20 años. No hay ninguna comunidad autónoma que haga un convenio para hacer parte del trabajo asistencial en la privada que dure 20 años. Ninguno. Este es el primero que se ha hecho. Entonces, bueno, se ha recurrido, la asociación en la que estoy, hemos presentado un recurso y hay más gente que está interesada en que esto, a ver si podemos conseguir que se pare, porque es un disparate. A saber qué será de nosotros, Antonio, de aquí a 20 años. ¿Dónde estaremos dentro de 20 años? Yo aquí no, yo aquí seguro que no. Tú Bueno, tú estarás ahí. Nunca se yo sabe. Seguro que no. Nunca se sabe, nunca se sabe. Antonio Jiménez, ex jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, te agradecemos un montón que nos hayas dedicado este rato para explicar y que se entienda qué es lo que sucede en Corte Cantabria,
cuáles son las posibilidades y las alternativas exigentes a un proyecto como este, y te agradecemos sobre todo pues, que hayas atendido la llamada del Faradio. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un Muchas abrazo. gracias. Un abrazo.